Hola chicos, buenas. Vamos a repasar lo de gas respecto a lo que en algún minuto hablamos y que les sirve para para la solemne. ¿Ya? Primero vamos a hablar que existen tres tipos de gas conocidos, por lo menos en Chile. Primero el gas licuado del petróleo, gas de ciudad y gas natural. Eh, todos los componentes, o mayoritariamente el componente base del gas, son moléculas de carbono y moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Siendo el gas licuado del petróleo aquel gas que posee una mayor densidad y el gas natural el que posee la menor densidad. ¿Por qué varía? Porque el gas natural, la composición del gas natural es extraída de diferentes centros de extracción, por lo tanto va a variar entre los 9.000 a los 12.000 kilos por metro cúbico, siendo el gas de ciudad, el que se fabrica, de 7.000 kilocalorías por metro cúbico. El gas de ciudad tiene una composición de propano más butano, ¿cierto? Y ustedes lo pueden encontrar tanto en estanques como en cilindros, antes conocidos galones, ¿cierto? O balones, pero en realidad la palabra es cilindro. El gas de ciudad, que hoy en día está súper escaso por su fabricación, está compuesto por hidrógeno y metano. Es el menos denso y se utiliza en urbanización, ¿cierto? Por medio de matrices de urbanización. Y el gas natural que hoy en día sí se extrae, ¿cierto? Y hay diferentes zonas de donde se puede extraer, siendo Chile, el sur de Chile, una de esas zonas, pero es súper escaso, es donde tenemos la combinación de metano más etano. Se utiliza en la urbanización y también por medio de matrices. Aquí tienen las certificaciones. Las certificaciones van a depender de eh, si nosotros queremos certificar calderas, estanques, ¿cierto? Diseños interiores, gas de ciudad o gas natural, ¿cierto? Y además a eso le tenemos que sumar lo que es el sello verde, ¿cierto? Que es el sello que nos va a dar el certificado para poder recepcionar las obras. O sea, tiene que ver con la construcción el sello verde y el TC2, TC5, TC6 y TC7, que se conocen como trámite de combustible 2, 5, 6, 7, entre los más conocidos, tienen que ver con el proyecto. Respecto a las licencias, tenemos tres tipos de licencia. A la licencia que pueden optar ustedes a la licencia clase 3, que habla de baja presión teniendo una potencia de 60 kilowatts. Recuerden que la potencia eh, es una unidad que tiene que ver el trabajo, ¿cierto? Joule por un tiempo determinado. Dentro de estos son los formatos de presentación que aparecen en el decreto 66 o en el decreto 222. Acá tenemos la matriz. La idea es que antes de pasado el medidor, la empresa prestadora debe entregar una matriz cuya presión sea igual o superior a 180 pascal. Esa es la unidad de presión en este caso, a diferencia del agua potable. Ahí tienen los datos de la matriz, la vereda, ¿cierto? Entre la matriz de agua y la matriz de gas tiene que haber un, una, una distancia mínima de 1 metro y desde el nivel de vereda hasta la clave de la matriz de gas tiene que haber por lo menos 50 centímetros. Respecto a las cañerías, la cañería es de cobre, ¿cierto? Tipo L, eso tiene que ver con las cualidades y las propiedades de cada material. Por eso existen las tuberías o cañerías de cobre tipo L, K y M. También pueden ser en acero. Y la idea es que las cañerías cuando son en el interior, sobre todo en el gas licuado del petróleo, tienen que estar escondidas pero de fácil acceso. Y en el caso de las cañerías exteriores, tienen que estar sobre una cama de material fino, cuyo espesor tiene que ser 20 centímetros como mínimo, tener un alechado de hormigón o un ladrillo, ¿cierto? Y luego de eso la banda de plástico o de PVC que indica qué tipo de especialidad es la que se encuentra bajo el ladrillo. Luego de eso se deben hacer
pasadas de 20 centímetros, llegando con un tope máximo de 60 centímetros y un ancho máximo eh, total de 40, siendo a eje 20 centímetros por cada lado. No avanza, ahí sí. Bueno, en este caso tenemos la cañería asociada a la matriz. Tenemos que la matriz debe, ¿cierto?, tener una instalación en donde se pueda, que es una cámara de inspección, en donde se debe dejar que los residuos que vienen desde la matriz queden en el suelo, ¿cierto? Y esta es una cámara de inspección que por los costados son de ladrillos y en el fondo no tiene ningún radier, sino que es la conexión a la tierra. Las cámaras pueden tener tapas o eh, pueden ser de dimensiones de 60 por 60, 50 por 50 y 40 por 40 con una altura máxima de 80 centímetros. Respecto al tema de los cilindros, tenemos dos tipos de cilindros, el cilindro de 15 y el cilindro de 45 kilos. Los cilindros de 15 solo son para viviendas sociales y en el caso del cilindro de 45 kilos podemos tener hasta 4 conectados, ¿cierto?, sobre un elemento que se conoce como colector. Eh, Cuando el cálculo nos da más de 4, debemos colocar un estanque, ¿ya? Esos son los elementos que van a componer, ¿cierto? Un, ¿Cómo se llama? Una caseta de gas licuado petróleo. Acá está la caseta, esas son las dimensiones de la caseta y las alturas del regulador, la llave de paso y la T de prueba que tiene que ver con la presión que sale, ¿cierto?, del cilindro de gas. Ya, para poder empezar a calcular, y eso es en eso es lo que nos tenemos que fijar para, para poder desarrollar la primera solemne, ¿cierto? Tenemos que tener claro, uno, el destino de la propiedad, dos, la superficie de construcción total, incluida aquellas áreas que no tienen que ver absolutamente nada con la cocina, la ubicación, o sea, la comuna, y cuáles son los artefactos instalados. La forma de calcular la cantidad de cilindros en este caso son de dos maneras. Una, por la potencia instalada todos. Ay, perdón. Sí, es la razón entre la potencia instalada total respecto a la razón de vaporización, o sea, una relación de ellas, y la otra es por consumo. Claramente se debe seleccionar la más desfavorable, o sea, aquella que va a necesitar de mayor cantidad de cilindros. Para determinar según... lo primero que hay que hacer, ¿cierto?, es determinar según tabla el trabajo, la temperatura de trabajo de la comuna. En este caso, la comuna es Santiago Centro, ¿cierto? Para eso vamos a esta tablita, acá. Sabemos que la temperatura de trabajo de Santiago Centro son 5 grados Celsius. ¿Ya? Eso como primera instancia. Luego de eso tenemos que hacer la suma de las potencias totales instaladas. Recuerden que para poder calcular el calefón, nosotros tenemos que saber cuántos son aquellos artefactos que van a estar conectados al agua caliente. Y al sacar el cálculo del QMP, vamos a poder sacar la cantidad de litros totales por minuto que requiere el calefón. Para eso, por ejemplo, en este caso, hay un calefón, una estufa y una cocina incluidas, ¿ya? Todas estas potencias instaladas ya están dentro de este cuadrito, en donde tenemos las potencias instaladas en kilowatt, que nos sirven para poder calcular los medidores de gas, la sumatoria total. Y acá tenemos la potencia instalada también en megacalorías hora, que es el que vamos a ocupar. Eso nos da un PIT, o sea, una sumatoria total de artefactos instalados
de 31 megacalorías hora, ¿ya? Nuestro paso que sigue, voy a bajar esto aquí. El paso que sigue es calcular la razón de vaporización. Como nosotros sabemos que la razón de vaporización es 100, es 37. Para poder llegar a ese dato, tenemos que ir a esta tablita. A esta tablita. Esta tablita. Que nos va a indicar la razón de vaporización según la temperatura y según si son cilindros de 15 kilos o kilowatt-hora o si son cilindros de 45 kilowatt-hora. En realidad estamos hablando de megacalorías hora cuando hablamos de estos datos que están abajo. El dato de arriba se refiere básicamente a, por eso se llama 45, ¿ya? Pero los datos de 44, 38, 20, 17 están en megacalorías ahora, por si acaso, como unidad. Cuando hablamos de consumo intermitente, cuando sabemos que no va a ser una utilidad continua. Cuando hablamos de una utilidad continua es cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un centro deportivo donde hay una caldera que va a estar continuamente calentando el agua de una oficina, de una piscina. Eso es un consumo continuo. Generalmente en las casas el consumo es intermitente porque no estamos siempre ocupando el calefón, estamos siempre ocupando el agua caliente. Por eso es la razón de vaporización es 37. Entonces ya tenemos la razón de vaporización y tenemos la potencia instalada total. Para saber la cantidad de cilindros, lo que hacemos es, el número de cilindros va a ser igual a la potencia instalada total dividido en la razón de vaporización, y eso me va a dar 0,84, o sea, un cilindro. Pero un cilindro no sirve, al igual que las bombas, porque necesitamos otro cilindro de apoyo en el caso de que ese cilindro no funcione. Cuando la razón, el número de cilindros, pase el 1, algo, eso significa que estamos hablando de 4 cilindros. Y cuando hablamos del pase el 2 como cilindro, significa que vamos a estar hablando de un estanque. Entonces, en este caso, me da 2 cilindros de 45 kilos. Cuando hablamos de calcular la cantidad de cilindros por consumo, este es un cálculo bastante simple donde tenemos una constante que es 0,037 por el consumo. ¿Y el consumo cómo se saca? Volvemos a las mismas tablas de acá. Aquí. Y en este caso vamos a utilizar esta tabla que tiene más allá de 2 entradas, ¿cierto? Donde tenemos la cantidad de artefactos, el nivel y las temperaturas. ¿A qué se refiere artefactos? Bueno, ¿cuáles son los artefactos que van a estar conectados, ¿cierto?, al sistema de gas? En este caso, la estufa, el calefón y la cocina, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un indicador ya más o menos preciso. Luego de eso, debemos conocer el nivel, si es medio, si es bajo, medio o alto. Cuando hablamos de nivel, nos referimos a nivel de consumo. ¿Cómo sabemos eso? La misma norma nos entrega que el nivel bajo es bajo los 50 metros cuadrados construidos de superficie total de la vivienda o de la edificación. Medio es de 50 a 75 metros cuadrados y alto es sobre 75 metros cuadrados. Nosotros sabemos que la vivienda tiene 60 metros cuadrados en el ejercicio. Súper importante, 68 metros cuadrados. Lo que nos entrega, ¿cierto?, que el consumo es un consumo medio a una temperatura de 5 grados Celsius, que es la temperatura según norma, y nos da 26,7 megacalorías hora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en este caso los 26,7 por el consumo, o el consumo por los 26,7, y en total nos da 0,99. Eso significa que es un cilindro más una reposición de cilindro.
En el caso de que fuese 1,1, ya hablamos de 2 cilindros más 2 cilindros de reposición. O sea, estamos hablando de un compuesto, ¿ya? Eso es el cálculo de cilindros. Para el ejercicio, que es lo que nosotros necesitamos saber, y que es lo que se solicitó como examen, lo primero que necesitamos saber es el trazado. Por lo tanto, ustedes lo primero que tienen que hacer es hacer el trazado de todo el proyecto de gas, al igual que el proyecto de agua potable. Luego de eso, colocar los nudos o los puntos en donde existen T's o términos de artefactos. En los codos generalmente uno no coloca ningún tipo de T, o sea, ningún tipo de nudo porque no hay pérdida de nada. Siempre se colocan los nudos cuando sabemos que tenemos pérdidas. Y en este caso, en la T siempre hay una pérdida porque tenemos una variabilidad en las direcciones y en los artefactos también colocamos como parte final del artefacto un nudo. Entonces ahí tenemos exactamente 5 nudos. 5, ¿cierto? Desde el punto 0, que puede ser o puede ser desde los cilindros o también desde el medidor de gas. ¿Ya? Otro punto importante es saber, que es exactamente el mismo ejercicio de arriba, la potencia instalada total, que sabemos que es 31 megacalorías hora, y además tenemos que saber las distancias que hay entre tramos, que yo las coloqué. ¿Ya? Entonces sabemos que la estufa tiene 3 megacalorías según la tablita que está más arriba. Si quieren después, paralelamente viendo este ejercicio, eh, lo pueden corroborar. Tenemos que el calefón es de 20 megacalorías hora, que es de 7 litros el que consideramos. En la estufa tiene 3 megacalorías hora y la cocina tiene 8 megacalorías hora. El total son 31 megacalorías hora como potencia instalada. Entonces el primer tramo va a ser del 0 al 1, y del 0 al 1, nosotros hagamos del 0 al 1, tenemos una longitud de 7 metros, una potencia real instalada de 31. ¿Por qué? Porque si yo saco el tramo del 0 al 1, nos quedamos sin gas en todos los artefactos. O sea, nada funciona. ¿Ya? Y para eso necesitamos tener en claro en esta tabla que hay dos cosas. La primera, que es muy similar a la de agua potable y que no podemos tener pérdidas de presión superiores en el gas licuado de 150 pascal, que es la unidad de presión, pascal en este caso, no metros columna de agua, en el gas de ciudad 120 y en el gas natural 120. Los últimos dos son, ese es el número porque estamos hablando de gases cuya densidad, ¿cierto?, es mucho más baja que la del gas licuado al petróleo. Cuando hacemos un cálculo de este tipo, lo importante es aplicar bien las tablas, pero va a depender de nosotros y de la proyección, ¿cierto?, de la instalación, si es que vamos a colocar este tipo de diámetro. Nosotros tenemos que ver cuáles son los diámetros que no podemos utilizar por un tema de presión, para no superar, ¿cierto?, los 150 pascal como pérdida de carga. Entonces sabemos que tenemos 31 megacalorías hora, y las 31 megacalorías hora, primero tenemos que buscar la tablita que diga tabla del gas licuado, 31. Si se fijan entre el 30 y el 32, podemos utilizar 32, siempre tiene que ser pasado el 31. Y al ser el 32, acá tenemos que cortarlo con el largo. Son 7 metros de largo. ¿Ya? En el caso, ¿cuál es el caso que tomé yo? 31 megacalorías como potencia de tabla. Busquemos 31 megacalorías. 31.
O sea, podemos tener una tubería de media o una cañería en realidad de 3/4. Si es de 31, que está ahí megacalorías, subimos acá y en el largo 7, cuando corta con la parte de abajo de la tabla, dice que la pérdida de carga es de 21 pascal. Veamos si es así. Ahí está, 21 pascal como pérdida total, parcial, pérdida total son los mismos 21 pascal, y el diámetro en este caso puede ser de 3/4. Luego el tramo del 1 al 2. Del 1 al 2. Del 1 al 2 solamente tenemos instalado el calefón, que son 20 calorías o megacalorías hora. Del 1 al 2, 20 megacalorías hora. Tenemos 2 metros de longitud y hacemos exactamente lo mismo. O sea, vamos a la tabla, 20 megacalorías hora, 20, ¿cierto? Una de media podríamos considerar y tenemos 2 metros. O sea, si tenemos 2 metros apenas tenemos una pérdida de presión de 16 en pascales. Veamos si es esa 16. Esa es la que utilicé y una tubería de media. Para saber la pérdida total, hacemos la sumatoria entre la total anterior y la parcial, y eso nos da 37 pascales. O sea, en ese nudo no vamos a tener mayores pérdidas a 37 pascales, por lo tanto estamos bien, no podemos superar los 150. Luego de eso, vamos del 1 al 3. En el 1 al 3 tenemos la estufa y la cocina instalada, sumando las 3 megacalorías hora y las 8 megacalorías hora, tenemos 11 megacalorías hora. 11 megacalorías hora. Lo que nos da una distancia entre el tramo 1 al 3 de 4 metros. 4 metros. Y nos da 12 megacalorías por potencia manteniendo un diámetro de media. 12 calorías por 12. 11. Sí. De media, 12. Y sabemos que es 4. La pérdida de carga es 12. Ahí está. Veamos si colocamos 12. 12. Ahora, hay que tener cuidado con esta sumatoria, porque esta sumatoria no es la sumatoria anterior, sino es que no es la sumatoria anterior de la tabla, sino que es la sumatoria anterior del nudo. Eso significa que tenemos que sumar los 12 más la sumatoria anterior del nudo, no es 37, es 21, porque comparten el nudo 1. Entonces ahí tenemos la 33. Luego tenemos del 3 al 5. Del 3 al 5, que es simplemente una estufa. Del 3 al 5. Nos dieron el diámetro más pequeño, que es 3/8, con 4 megacalorías de tabla y 2 de longitud. Veamos, 3 calorías, 3 megacalorías, 3 megacalorías, 3/8, 4, ¿cierto? Y dijimos que eran 2. Por lo tanto, me da una pérdida de carga de 2 megacalorías. A ver, veamos si son 2 pascales, perdón. Y ahí recién hago los 33 más los 2 me da 35. Y el último, que sería solamente la cocina, que son 8 megacalorías, y la distancia es de 6. De 3 al 4. Ya, del 3 al 4 sabemos que tenemos 6 metros de distancia, 6 metros, ¿cierto? Y podemos seguir manteniendo la de 3/8, veamos. 6 metros, 3/8, 8, perdón, 6 metros nos da 24. Estaba marcada. 24. 24 más 35 no nos sirve, porque al final estamos compartiendo el número 3 y sería 24 más 33, lo que nos daría 57 pascal. Esto es lo que deben presentar para el examen, ¿ya? Eso es todo. Si tienen alguna duda respecto a lo que estamos hablando, la idea es que me envíen
algún correo y poder juntarnos dentro del proceso. Yo creo que para efectos de generación de información, voy a hacer la última cápsula que tiene que ver em, con cómo calcular estanques, que es muy similar a esto, pero claramente no va en la solemne porque la solemne les pedí una vivienda y no les pedí un edificio en altura, pero igual es importante que lo sepan. Y ya, chiquillos, entonces dejo de compartir, agradezco y dejo de grabar.